Bendiciones den a cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, que el Señor les bendiga. Les agradecemos una vez más por la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares por medio de este circuito que tenemos. Ahora estamos en un nuevo lugar, estamos prácticamente en lo que es el background, pongámosle, del templo. Aquí nos encontramos ahora, mis hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Hoy traemos un pequeño tema, mis hermanos. Había alguien que me preguntaba, disculpe usted, porque siempre dice, ay, Dios les bendiga cada vez que entra. Honestamente es todo lo que podemos hacer, bendecirlos. Amén. Y pues reciba la bendición. Amén. O el saludo, pues sí, amén. Amén. Así de que hoy, mis hermanos, vamos a hablar acerca del pecado. Yo sé que a mí me decía alguien, ¿por qué todo el mundo habla sobre el pecado, pero ninguno habla qué es pecado realmente? Y cómo podemos redimirnos delante de Dios, cómo podemos regresar a Él, cómo podemos permanecer. Eso no quiere decir que seamos perfectos y no pequemos. Amén. Porque como hijos de Dios creo que lo que tenemos que hacer es huir, como dice la palabra, huir del pecado y resistir el pecado y Él huirá de vosotros. Amén. Pero lógicamente no con todos pasa lo mismo. Hay mucha gente que se aleja del Señor y no saben cómo regresar o no entienden lo que es pecado. Así es, mis hermanos, que pues aquí estamos. Yo les tenía aquí una definición, pongámoslo. Más que todo, el pecado es como una transgresión, siento yo. Es una transgresión de la ley de Dios. Es errar al blanco. Es como desviarnos del propósito divino. Amén. Es prácticamente, les voy a decir esto, la naturaleza del pecado. No solo es una acción en nuestra vida, sino que se convierte en una condición. Entonces, si nos damos cuenta, ya pecamos hasta ya gratis y no nos damos cuenta, pero tenemos tan contristado al Espíritu Santo que realmente ya ni siquiera nos damos cuenta en qué momento estamos pecando, en qué momento le estamos fallando al Señor. Amén. Es como que se cauteriza nuestra conciencia, nuestro corazón, y ya no, mucha gente le llama mi conciencia, pero ya esa vocecita que te dice no hagas esto, o no, vete por la izquierda, mejor vete porque en la derecha te puedes lastimar, qué sé yo. Esa voz es la voz del Espíritu Santo que nos previene, que nos avisa, que nos advierte. Entonces, cuando dejamos de oír esa voz, es cuando definitivamente nos damos cuenta que ya está como cauterizada la conciencia, y eso está pasando en estos tiempos, mis hermanos. Seguimos en el que, como dice la palabra, que en los últimos tiempos la maldad y la iniquidad se aumentará y el amor de muchos se va a enfriar. Pero no es únicamente el amor del cristiano o el amor de la iglesia, aunque claro tiene mucho que ver, pero es el amor del ser humano en sí. Ya no hay esa empatía. Si se dan cuenta, ahora es más fácil darle vida a un animal que a un humano. Pareciera que más cuidado. Pareciera que la vida de un animal es más valiosa que la vida de un humano, por la cual el Señor Padre dio a su único Hijo, Jesucristo, para redimirnos. Amén. Entonces, dice aquí, solo es como una acción, como yo les decía, es una condición del corazón. Y eso surge de la rebeldía, surge del orgullo, surge de la autosuficiencia, de la arrogancia, de la prepotencia. A veces podemos estar en la iglesia creyéndonos, somos cristianos, con actitudes de pecadores. Amén. Y eso es lo que queremos enfrentar o abordar en esta hora. Amén. Así es de que, hermana Luz. Sí, voy a leer en Romanos 7, 16 al 20. Dice, pero si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Primeramente, para Dios no hay pecado chico ni grande, simplemente pecado es pecado. Así es. Como la mentira, no hay mentira blanca ni negra, simplemente Dios le da el mismo valor. En él no hay medios, o es pecado o no lo es. Amén. El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrario a Dios. Es una ofensa a Dios. Se alza contra Dios en una desobediencia contraria a la obediencia de Cristo. El pecado es un acto contrario a la razón. La Biblia nos presenta una lista explícita de 10 pecados, pero de esos 10 pecados salen muchísimos, como estas listas que tengo aquí. Así es. Sin embargo, varios pasajes bíblicos mencionan pecados comunes como la idolatría, el quebrantar los 10 mandamientos, la mentira, el odio, la codicia, el adulterio. Los pecados también pueden venir como la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Amén. Imagínense, mis amados, es increíble todo lo que dijera alguien por ahí, es que todo es pecado. No es que todo sea pecado, pero sí todo lo que te aparta de Dios. Amén. Dice que todo el que peca viola la ley inquebrantable de Dios. Y eso lo pueden ver en primera de Juan 3 y 4. Búsquenlo, la verdad es de mucha gente nos dice que tardamos muy poquito, pero sabemos que 30 minutos se van volando, hermanos, y cuando nos ponemos a leer todos los versículos, como que eso nos quita un poco de tiempo, pero eso se lo dejamos a ustedes de tarea. Amén. Pero en primera de Juan 3:4 dice que todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de lo establecido por Dios. Y como hermana Luz lo acaba de mencionar, todo lo que ella mencionó, todos esos pasos, el dejar de orar, dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Imagínense, mi hermano, la mentira, levantar falso en contra de nuestro hermano. En el mundo, la gente inconversa que se vale de cualquier mentira para hacerle daño a alguien más. Hay un versículo que yo creo que está en Zacarías, no estoy muy segura, perdónenme mis hermanos, pero hay un versículo que dice que hay de aquel que maquina maldad. Dice, imagínense, hay gente que maquina maldad en contra de otro y que al siguiente día lo lleva a cabo como si nada. Entonces, mis hermanos, yo a veces me pongo a pensar, si yo hubiera entendido muchas cosas en el pasado, tal vez en el tiempo que mis hijos estaban creciendo, yo pienso que como madre yo no hubiera cometido tantos errores que yo cometí. Y que ahora, como yo platicaba con alguien, no expecto que la madurez que tenía hace 20 años la tenga ahora, porque lógicamente la edad es la que nos hace maduros, la edad, las experiencias, la búsqueda con el Señor, las vivencias, eso es lo que nos hace maduros. Y nos hace entender más a la gente que no lo es cuando nos vamos a la luz de la palabra. Amén. Usted no puede venir a juzgar a una persona de 20 años por sus actos, porque usted ya tiene 60. Usted a los 20 años tampoco era como que muy maduro, que digamos. Amén. Entonces, tenemos que entender, mis hermanos, que lo que lo aleja de Dios, even estando en la iglesia, la mentira, la arrogancia, la lengua, dice, mire, fíjese que yo escuchaba algo que me impactó hoy. Dice que la lengua, pensaba yo, la lengua puede hacer dos cosas. La lengua hace dos cosas. La lengua puede quebrantar un alma, puede quebrar un corazón, puede destruir a una persona, la lengua puede meter a la cárcel, la lengua puede amargar a alguien, la lengua puede entristecer a alguien. Y mire, hay muchos derivados, y yo me quedaba, Dios de la gloria, eso es cierto, pero con su lengua usted puede bendecir, con su lengua usted puede restaurar, con su lengua usted puede alentar un corazón, alentar un alma, con su lengua podemos levantar el ánimo de alguien. Amén. Entonces, yo estoy aprendiendo muchas cosas en mi trabajo, y créame que esa quedarme callada mejor y solo escuchar, porque este pedacito de este miembro tan chiquitito de carne que tenemos aquí en nuestros labios, a veces como que se afloja mucho, y como sin querer nos meten problemas. Amén. La mentira.
Entonces, cuando la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado, entonces eso quiere decir que todo lo que sabemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Cuando el Señor nos levanta, yo me cuento en ello, porque a veces me ha costado, de madrugada que el Señor nos despierta porque Él quiere tener intimidad con nosotros y no lo hacemos. Entonces queremos madurar, pero no queremos. Es como esos padres que quieren el beneficio de ser papá, pero no quieren la responsabilidad. De un esposo que quiere el beneficio de ser esposo, pero no da la responsabilidad de ser un esposo. Entonces, a veces como hijos de Dios queremos estar en alabanza, queremos predicar y para cuándo, y sí, pero no queremos pagar el precio. Exacto, no queremos pagar el precio, que es limpiarnos, purificarnos, llenarnos de la palabra, estudiar la palabra. Mire, hermano, no tenemos que leer la Biblia de pasta a pasta en un año. Yo no creo en eso, la verdad. Bueno, sí la puede leer, pero ¿qué es lo que va a entender? A mí me ha pasado que a veces con un versículo no me lo va a creer, tal vez soy muy dura o no sé, tontita, pongámoslo, reprendo, ¿verdad? Pero no sé, encuentro una palabra en que yo me la paso con un versículo toda la semana. Porque ese versículo, usted hoy le entendió una cosa, mañana usted le entiende otra. No lea la palabra para entenderla a la primera. Pregúntele al Señor, Señor, ¿qué me quieres hablar? Escudriñela. Como cuando comes pescadito. Exacto, sáquele las espinitas. ¿Y qué es lo que a usted le edifica? Amén. Si usted sabe, mire, yo había una persona que le decía a mi hija, creo que lo comenté, una de mis hijas estaba en alabanza cuando ella era joven, y viene esta persona y le dice, es que tú eres muy tontita, le dice, porque tú pones toda tu vida, todo lo que haces, lo pones en tu vida social. Yo no, le dice esta persona, yo soy más inteligente porque yo me voy a hacer cosas, un montón de cosas que hacía, pero nadie se da cuenta porque yo no pongo nada, yo no pongo mi vida social en el Facebook. Perdón. Yo pienso que a veces nos limitamos de hacer daño delante del ojo humano, pero nos olvidamos del ojo divino, que es el que todo lo ve y que está en todo lugar. Decía David, ¿a dónde me iré? ¿A dónde me esconderé? Si debajo de las piedras ahí estás tú. Si, mis hermanos, no nos podemos esconder del ojo de Dios. Entonces a veces cosechamos o sembramos chile, ¿cómo se llama ese anaranjado? Habanero. Sembramos semilla de chile habanero y queremos cosechar uvas dulces y no podemos. Todo lo que hagamos va a tener una consecuencia en nuestra vida. Pero volviendo al pecado, si tú estás peca y peca, si es cierto, la palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, pero también la palabra dice, confiesemos nuestros pecados y apartémonos de él. El Señor no te dice confiesa todos los días tus pecados y vuelve al pecado, porque eso te estás condenando tú mismo. Tú sabes lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo. Yo hasta leía un versículo que hasta alimentar a los animales, lo estaba leyendo ayer, alimentar a los animales, ser bueno con los animales, Dios toma eso en cuenta. Entonces, mis hermanos, mis amigos, no es nada más de maltratar, no es nada más de herir. Tenemos que controlar esta lengua, que yo creo que la lengua es la que más en problemas nos mete. Sí. La lengua es la que más en problemas nos mete. Porque a veces queremos decir o decimos lo que no queremos, pero se malentiende y son un montón de cosas. El no buscar de Dios, el apartarte de Él, el creer que lo sabes todo y no aceptar el consejo de... Mira, yo he aprendido con la ayuda de Dios, otra vez todavía lo estoy aprendiendo. No es realmente cuanto tú sabes. El más humilde de la iglesia puede venir y traerte palabra de parte de Dios. Y si tú lo rechazas, hay dureza de corazón, hay arrogancia ahí. Y el Señor dice la palabra que el Señor al altivo lo ve de lejos. Y bendita misericordia que todavía nos mira. Amén. Amén. Tengo aquí algunos pecados mencionados en la Biblia. Y ella mencionó unos, pero yo tengo otros. Es como idolatría, adorar a otros dioses o ídolos, mentir, decir falsedades o engañar, robar, tomar lo que no te pertenece, matar, quitar la vida a otra persona, adulterio, tener relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge, codiciar, desear intensamente lo que pertenecen a otros, deshonrar a los padres, no mostrar respeto ni obediencia a los padres, tomar el nombre de Dios en vano,
usar el nombre de Dios de manera irrespetuosa, que está pasando mucho, mucho en las iglesias. Ya piensan que Dios está a la época, que Dios se modernizó, pero no. Él es el mismo que estuvo en el diluvio, el mismo que está hoy. Él no va a cambiar. Nosotros somos los que cambiamos las situaciones en las iglesias. Así es. Romper el día de reposo, no guardar el día de descanso como se indica, desear cosas impuras, como tener pensamientos o deseos sexuales inapropiados. También la soberbia es excesivo orgullo y vanidad. La avaricia, afán desmedida por acumular riquezas. Lujuria, deseo sexual desenfrenado. Ira, rabia o enojo incontrolable. Gula, exceso en la comida y la bebida. La envidia, resentimiento hacia los demás por sus posesiones o logros. La pereza, falta de diligencia y esfuerzo. Es importante recordar que la Biblia enseña que todo pecado es pecado y que la consecuencia del pecado es la separación de Dios. Es increíble, mis hermanos, la pereza. Fíjense, mis hermanos, que es tan increíble, pero es exactamente. Pero la pereza, el Señor aborrece la pereza. Mire, hay un versículo, lo estaba buscando, pero ya no me dio tiempo, que le manda luz, terminó muy rápido. Pero hay un versículo en que dice que el perezoso ve pasar el día y está en su casa goteando y no hace nada. A Dios no le gusta el perezoso, hermanos. A Él le gusta que nos esforcemos. La palabra dice que el que no trabaja, bueno es que no coma. Y yo honestamente escuchaba una predicación y el varón decía, hay gente que anhelan tanto y es por eso que pecan. Porque anhelan tanto lo que el hermano tiene, lo que el vecino tiene, pero no hacen nada ellos por conseguir. Exactamente. Entonces se envejecen anhelando lo que otros tienen y no se han dado cuenta lo que ellos tienen para dar y lo que Dios tiene para ellos, que ellos tienen que recibir. Amén. Yo creo que en la pereza entra, ahorita ya no es como dice la Biblia, el gotear en tu casa, sino el perder el tiempo en esto. Amén. En el teléfono. Ahí se lleva uno horas y horas y horas y volteas a ver la casa y está toda patas para arriba. Exactamente. Entonces el tiempo es lo que el teléfono es lo que te está robando mucho tiempo. Y yo me quedo pensando, yo pienso mucho cuando el Señor nos llame cuentas y qué es lo que le vamos a entregar. ¿Por qué perdimos tanto tiempo sin hacer nada? Amén. Porque todos tenemos una oportunidad de ir en el mercado, en el súper, dar una palabra, pero si el enemigo nos lo está robando por medio del teléfono, amén, entonces hay que preocuparse. Hay que preocuparse de estar aquí, de estar así, miren mis hermanos, en algo que no edifica, porque eso es algo como que el enemigo estuviera lucrando con el vacío que tú tienes. Es un arma si de dos tú te filos. la pasas en el teléfono todo el día, viendo memes, viendo las historias tan tristes que ponen, y en vez de estar aquí, en vez de estar escudriñando la palabra y edificándote con la palabra, mira, aquí dice, el perezoso es visto como alguien que evita el trabajo y las responsabilidades, sufriendo consecuencias negativas por su falta de diligencia. Se le describe como alguien que desea sin esforzarse, y es cierto, hay mucha gente que pierde el hilo con eso, que prefiere dormir en lugar de trabajar y que a menudo se encuentra en situaciones difíciles debido a su inactividad. La Biblia dedica varios pasajes a tratar el tema de la pereza, especialmente en el libro de Proverbios. Se les presenta como un obstáculo para el progreso espiritual, porque el perezoso prefiere ver movies que ponerse a orar. Y no te estamos diciendo, mira, nos brincamos del pecado al perezoso, pero el pecado también es, la pereza también es un pecado. Y a Dios no le agrada la pereza, porque la pereza nos esclaviza. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es tanto el vacío que el enemigo empieza a crear en nosotros, que si se da cuenta, yo cuando sostengo mi teléfono hace mucho tiempo, a mí me duele la mano.
Me duele mi mano. Yo no sé cómo hay gente que se la puede pasar más en el teléfono, que aunque sea un versículo diario. Te garantizo que un versículo diario te va a edificar más que tener el teléfono todo el día viendo cosas que no te edifican, siendo esclavo del enemigo, siendo prácticamente esclavo de tus propios placeres. Dice aquí en Isaías 59, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Sus pecados, los que los han separado de Dios, a causa de esos pecados, Él se alejó y no los escuchará. Entonces, mis amados, el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja del propósito. Yo leía aquí, tenía aquí, porque las consecuencias, vamos a brincarnos rapidito, ¿ok? Porque ya nos quedan solamente muy poco tiempo. La consecuencia, mis hermanos, amigos, del pecado. ¿Y por qué? Les quiero yo decir, ¿por qué razón Dios aborrece el pecado? ¿Saben por qué es? Porque es que el pecado distorsiona la imagen de Él en nosotros. Porque recuérdense que la palabra dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, pero el pecado no es parte de la imagen de Dios. Si Él es santo y dice que sed santos como Él es santo, entonces tenemos que llamar la santidad a nuestra vida, orando. Y te repito, no es que seamos perfeccionistas, ese sería el punto. Pero pues si la palabra dice que no hay perfecto ni aún uno, es porque de plano no lo hay. El problema no es que seas un pecador, el problema es que te sigas deleitando en el pecado, porque el pecado te aleja de Dios. Dice que distorsiona la imagen de Dios en nosotros. Y se los dejo de tarea, eso está en Génesis 1:27. Dice que el pecado destruye la relación y genera injusticias. Y es muy cierto. Hay muchos matrimonios que se están viniendo al suelo porque el esposo o la esposa o los dos prefieren el teléfono que una conversación sana con su esposo, con su pareja. Amén. Entonces aquí dice que en Proverbios 6:16-19, el pecado nos esclaviza, nos aleja del propósito de Dios. Eso lo encuentran en Juan 8:34. Pero aquí tenemos la solución. ¿Cómo salir del pecado? Reconocerlo con humildad. Dice que si confesamos nuestros pecados, lo que hablamos anteriormente, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan 1:9. Arrepentirnos genuinamente de lo que sabemos que, porque miren mis amados amigos y hermanos, no pecamos deliberadamente. Sabemos cuando estamos mal, sabemos cuando estamos actuando de una manera que a Dios no le agrada, porque muy a pesar de nosotros está esa voz ahí diciéndonos, no, mira, esto no lo hagas así. Pero bueno, aquí dice aceptar la gracia de Cristo, del Señor Jesucristo, que murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, Romanos 5:8. Tenemos que renovar la mente con la palabra. Miren, el leer la palabra nos renueva nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Usted quiere actuar de esta manera y el Señor en su misericordia lo redarguye y le cambia la manera de pensar. En el corazón, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dijo nuestro hermano David, y eso lo encontramos en Salmos 119. Entonces, vivir en comunión con el Espíritu Santo. Entre más usted se aparta del pecado, más lleno de la presencia del Espíritu Santo y más lleno de todo eso que el Señor anhela ver en nosotros, más a la imagen del Señor Jesucristo vamos a ser, porque es lo que creo que todos anhelamos. Amén. Es lo que todos queremos. Y yo sé que dirán, estas que creen que no es fácil. No es fácil. Como les dije al principio de estos temas, la vida del cristiano no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, mira hermano, mira amiga, si estás triste, si estás enojado, si estás con dolor en tu corazón, con penumbra, con Dios, el Señor Jesucristo te entiende porque Él pasó por todo eso. Antes de ir a la cruz del Calvario, el Señor pasó por todo eso. Entonces, ¿quién más para entenderte que no sea Él? Sí. Amén. Ok, para terminar, la renuncia al pecado trae consigo la bendición de la reconciliación con Dios, paz interior, liberación de la culpa y una vida transformada por la gracia divina.
En resumen, la renuncia al pecado no solo nos libra de las consecuencias negativas del pecado, sino que también nos abre las puertas a una vida llena de bendiciones, paz, libertad y una relación más cercana con Dios. Así es mis hermanos, que no es de no pecar, es de apartarnos del pecado. Es de, si el enemigo te ha puesto, no, es que yo he hecho esto, yo he hecho el otro. Repetimos, el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dice, David pecó gravemente, pero su arrepentimiento fue profundo. Y esto lo van a encontrar en Salmo 51. Claro, el que el Señor nos perdone de nuestros pecados no quiere decir que no vamos a pagar la consecuencia del pecado, porque pues tenemos que pagar una consecuencia. Pero Dios es tan lindo, tan santo, tan misericordioso, que Él nos restaura. Esto nos muestra, mis hermanos, que ningún pecado es tan grande como para que Dios no te pueda perdonar. Amén. Y repetimos, el punto no es confesar tu pecado y seguir en esa misma vida. No, el punto es que confieses tu pecado y te apartes de él. Porque tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Repito, no pecamos deliberadamente. No pecamos en ignorancia. Cuando hacemos algo malo, sabemos lo que estamos haciendo. Pero en algunos casos el enemigo de tu alma o de nuestra alma, porque a nosotros los cristianos, al ser humano, el enemigo nos odia, y es por eso que Él nos obliga a pecar. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo, Él nos redarguye y nos dice, no hagas esto, porque mira esto, pero Él no te obliga. El enemigo sí te obliga a pecar. ¿Por qué? Porque Él no se quiere ir solo. Él sabe que sus días están contados aquí en la tierra. Amén. Y también los nuestros, porque yo quiero ver al Señor, yo anhelo ver al Señor cara a cara. Y sé que hay muchas cosas que nos destruyen. Yo personalmente les hablo por mí. Hay mucho que yo tengo que entregarle al Señor. Pero yo me quiero disponer para que Él me cambie. ¿Por qué? Porque si dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿se imagina? Vaya templo. Sí, vaya templo. Entonces, eso también incluye en que cuida tu cuerpo, cuida lo que comes, no lo destruyas, no te autodestruyas comiendo, bebiendo lo que no le hace bien a tu cuerpo. Pero ese ya es para otro. Imagínense, es que hay tanto de qué hablar que yo creo que uno se emociona aquí. Amén. Así es, mis hermanos, que todavía estamos en el tiempo de la gracia. Aprovechémosla, porque va a haber un momento en el que la vamos a querer buscar y no la vamos a encontrar. Amén. Se acaba el tiempo. Para terminar, lo más importante, el único pecado que el Señor no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es. El pecado más grave en el cristianismo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo significa, por lo tanto, invertir por completo el bien y el mal. Ver claramente la obra de Dios y pensar que se está viendo la obra del enemigo. Ese es lo único que el Señor no perdona. Exacto. Pero esta lista que yo tengo aquí se las voy a postear en la página, porque son muchas de lo que habla la Biblia. De ahí sale como una telaraña de pecados, ¿sí? Que muchas veces no sabemos. Entonces son más de 100, muchos son. Wow. Entonces se los voy a poner ahí para Amén. porque a veces hacemos cosas y decimos, ni sabemos qué es pecado. Exactamente. Entonces es muy importante que podamos tener esta información y analizarnos. Oh, sí, esta sí, esta no, esta sí. Y que Dios nos ayude, ¿verdad?, para limpiarnos cada día. Así es de que, mis hermanos, yo sé que no es un programa de saludos, pero hay un pastor de Puebla que nos pidió que los saludáramos. Dios le bendiga, Varón, pastor. te bendecimos, te saludamos desde Utah. Amén. Y pues que el Señor te siga levantando. Y estamos aquí, yo pienso que todos peleando la Sí. buena batalla. Saludos a su iglesia. Y saludos a su iglesia, claro que sí. Los bendecimos, mis hermanos. Gracias a todos por su tiempo. Y esperamos en Dios que los temas no son tan profundos tal vez, pero son temas que tú puedes entender. Y que a la luz de la palabra, repetimos, no hay pecado más grande que Dios no pueda perdonarte, más de que nuestra hermana Luz acaba de mencionar, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así de que nos vemos en otro programa con la ayuda de Dios y que el Señor me los bendiga. Amén. Saludos. Saludos.